So guys, aquí no. La primera cosa que quiero comentar es que el arma que elijas de las tres primeras será la única que utilices durante toda la partida. Y a esto me refiero que cuando avances durante la partida encontrarás mejoras y actualizaciones solo de esa arma. Ejemplo, si eliges una espada, solo encontrarás partes de la espada. Las habilidades especiales son en base a los elementos de cada parte del arma. Cada arma puede tener un elemento diferente, ya sea fuego, viento o trueno. Ejemplo, si tienes 3 de fuego, o sea, si en tu arma las 3 partes son de fuego, pues se activará la habilidad de fuego. Aquí te dejo un video donde podrás ver todas y cada una de las combinaciones que hay, por lo menos a día de hoy. Ah, caray, eso sí me interesa. Expliquemos esto, que es sumamente importante. Este cuadrito es el orden de mejora de tu arma y empieza de atrás para adelante. Este cuadro que dice reforja es para cambiar alguno de los atributos de tu arma, en dado caso de que no te guste lo que llevas. Por lo general yo cambio mucho el que dice más 30 de energía. El atributo que quede en la casilla será el que tendrá tu arma. Este otro cuadro lo que hace es mejorar los atributos que ya tienes. Algunas partes del arma se pueden mejorar hasta nivel épico, o sea el naranja. Aunque yo siempre recomiendo llevar un equilibrio entre velocidad de movimiento y ataque, sin olvidar que si puedes conseguir atributos que te den vida o armadura, sería muy bueno que nunca lo cambies por otro. Y esta otra parte se usa para evolucionar la parte de tu arma, y se usa cuando ya tienes las demás mejoras de tu arma, o sea, debes completar el cuadro anterior. De lo contrario la mejora no funciona, en algunos casos. Sin olvidar que te darán nuevas mejoras y nuevos atributos. Esta doñita te mostrará el avance de tu arma y también te regalará monedas de oro. Claro, si logras encontrar partes de tu arma durante la partida, no es necesario que te las equipes, solo que las encuentres y ya está. Esta doñita es como nuestra abuela de Soul Knight, que nos da moneda para que compremos algo. Gracias doñita. La queremos mucho. Este número que ves aquí abajo es el número de veces que puedes reforjar tu arma. Si llegaste al número máximo y todavía tienes monedas, pues tocará pasarte la siguiente mazmorra y volver. Porque sí, este menú que ves ahora en pantalla aparece después de pasar cada portal de la partida. Las rarezas de las partes del arma son las mismas que las de las armas, o sea, de común a legendario. Lo que significa que una vez llegas al legendario no se puede mejorar el artefacto. Al comienzo de la partida tendrás que agregarle un modificador a cada arma o artefacto que te encuentres. Pero también pasa cuando encuentras una parte de tu arma que sea común. Las armas se dividen por secciones. Si eliges el bastón, este se divide en centro, mango y asta. Si eliges el arco, este se divide en pala, flecha y cuerda, y si eliges la espada, esta se divide en empuñadura, guarda y hoja. Y no se olviden que si no comparten el vídeo, este señor que los está mirando de lejitos, sí, desde su armario, les hará una visita. Por ahí dicen que los que no le pinchan al botón rojo de abajo, sueñan con esta cosa. Yo solo digo, lo dejo al aire. Al momento de jugar en este modo de juego, te recomiendo llevar un personaje que tenga una buena habilidad, ya que en más de una ocasión te encontrarás entre las cuerdas. Recomiendo druida, mago, asesino o alquimista, y como no, al caballero, aunque he visto unos videos muy buenos con el paladín. Este icono contendrá la habilidad del arma que está usando. Ejemplo, si tienes 2 artefactos que son de elemento fuego, pues tu habilidad será de fuego. Por cierto, esto se llama ira de Dios. Sí, ese es el nombre traducido y suena bacanísimo. En total, los elementos de la ira de Dios son 4. Fuego, que se consigue con mínimo 2 partes de fuego. Trueno, mínimo 2 partes de trueno. Vendaval o viento, lo mismo, mínimo 2 partes de viento. Y por último, origen, que sucede cuando cada parte tiene elementos diferentes. Los efectos varían, así que es cuestión de jugar y ver cómo son.
aunque tengo un vídeo, como te dije, que los explica todos y cada uno aquí arriba. Madre mía, metí ese ahí donde no iban, pero se va a quedar así, Puedes coger cualquier arma de los pedestales, pero nunca podrás llevar dos armas al mismo tiempo. La vida no es tan linda, lo sé. ¿Te acuerdas cuando te dije que por cada arma que te encuentres, esta señora te daría monedas de oro? Pues aquí te dejo una tabla con aproximaciones de la cantidad de monedas que tendrás que gastar para mejorar las partes de tu arma. También, si te fijas, muestra la probabilidad de conseguir que se mejore. Digo esto porque hay veces en las que gastas dinero y la parte del arma no mejora, pero si te sirve de algo, según un dato curioso de la Wikia, mínimo se mejora una de estas partes, o sea, que sí o sí se mejora una de las partes sin importar si está en el nivel morado o en el verde. Por cierto, es imposible conseguir una parte legendaria mejorando, solo se consiguen matando a algún boss o tal vez comprándola al mercader. Señora, gracias por la ayuda. Según la Wikia, este boss es una versión renovada del Caballero Oscuro. Comenta qué te parece este comentario de los creadores de la Wikia en inglés. Suscríbete. La habilidad de los personajes tiene tiempo de utilización 4 veces más largos. Por eso te recomiendo guardarla y usarla bastante bien, porque dura mucho más tiempo. Los enemigos tienen mucha más salud que antes, a tal punto de que si logras jugar en modo badass, parecerán inmortales. Es literal, hay que saber moverse para jugar en ese modo. Al finalizar la lucha contra este gigante que te muestro en pantalla, podrás conseguir el plano de un arma, concretamente esta arma que te muestro en pantalla. Si no estoy mal, este boss aparece de último, y solo se logra pelear contra él cuando estás en el modo badass. Buena suerte. Has flipado, Bueno chicos, hasta aquí el vídeo de hoy, espero y les haya gustado. Ya saben, comenten, suscríbanse, compartan, activen la campanita y recuerden, aquí nos subimos vídeos. Aquí te subimos el ánimo.